gracias a todos por venir a Yolanda. Como desde hace muchos años y siempre estamos metidos en estos ríos, ¿no? Y a Javier Vela de Sebane por la importancia y el apoyo que da a este proyecto que ya arrancó hace casi 4 años. El tiempo pasa deprisa, pero lo interesante es que efectivamente se consolida como un proyecto que aporta valor. Lo hemos visto en los debates que se están produciendo al hilo de los programas electorales que ya recogen esta necesidad, y creo que eso es un punto a favor del círculo de empresarios que siempre ambiciona el aportar para marcar la diferencia, en este caso en España, ¿no? Y ese fue el origen del proyecto, era poner en valor la aportación de la empresa mediana a la economía española. Por eso hacemos 2 bloques, de esos informes que mencionaba Yolanda, 2 bloques. Uno, que es el argumentar, el hacer un análisis sistemático que permita sustentar determinadas políticas en el convencimiento de que eso aporta a nuestra economía, y eso es lo que se recoge en el informe anual que presentamos justo antes o sea, en verano, en este caso fue en julio, y que ya hemos presentado tres informes y que aportan esa argumentación que también expresaba Javier, de que el tamaño importa. Y en el caso español, comparado con otros países, ese umbral o quien marca la diferencia en el tejido empresarial español es la empresa mediana. El salto cualitativo se produce en el paso de pequeña a mediana. Y por lo tanto, concluimos en el informe concreto anterior que si queremos transformar nuestro modelo productivo, hay un paso fundamental que tiene mucho más impacto, y es el que nuestras empresas se dimensionen y pasen de tener ese tamaño tan reducido a contar con la dimensión necesaria para alimentar ese círculo virtuoso que apuntaba Javier y que yo resumiría en 7 claves, ¿no? Por agrupar una que en realidad son 2 y que son efectivamente el crecimiento con productividad, es decir, el concepto de productividad como algo que marca esa diferencia de aportar más actividad con un potencial de sostenibilidad importante, una productividad que va asociada siempre a la innovación, a la internacionalización, en tercer lugar, pero muy pegado, y creo que es muy importante destacarlo, a un empleo estable que además se pueda formar de una manera continua. El empleo es más estable en las empresas medianas y grandes que en las pequeñas, y los corolarios que son muy importantes son sin duda una mayor rentabilidad, pero no menos a la zaga la financiación, tanto en calidad como en coste, que claramente es más favorable en cuanto se pasa a esa dimensión, y el corolario final es que esas empresas duran más, son más sostenibles en el tiempo. Pues bien, ese salto fundamental, y esa es la argumentación que sostenemos y que es muy importante que sigamos alimentando con análisis cada vez más detallados sobre los distintos ámbitos, nos lleva a reivindicar en esas ideas para crecer que necesitamos también más clase media en el tejido empresarial, porque esa clase media, que son las empresas medianas, son las que dan un músculo a ese modelo de crecimiento con esas 7 claves de círculo virtuoso del crecimiento por el que queremos apostar. Pero decía que siendo así la primera pata del informe, del proyecto, perdón, la otra era muy importante, y era hacer visible y reconocer esa labor de un segmento del tejido empresarial del que nadie hablaba hace 4 años. Hoy hablamos de ello, porque el IBEX 35, las grandes empresas se venden solas, ya tienen capacidad de hacerlo, y en nuestra cultura, y por eso yo propongo que cambiemos un poco ese enfoque, siempre está el emprendedor, la pequeña empresa, el pequeño negocio, el autónomo. Ha habido mucha gente hablando de ese colectivo y hay que seguir haciéndolo, ¿eh? Ojo, no digo que no se haga. Pero sí que creemos, y así lo expresaba el presidente del Círculo, que necesitamos darle dimensión y ambición a los proyectos empresariales si queremos realmente marcar la diferencia como país. Pues bien, el informe de hoy, este Top 50, lo que pretende es reconocer la labor de 50 empresas que entre el 2009 y el 2013, es decir, en plena fragor de la crisis, han despuntado, han sido capaces de crecer con mucho dinamismo en los 3 criterios que apuntaba Javier, efectivamente productividad, margen y rentabilidad.
y lo han hecho de una manera consistente a lo largo de ese periodo, y yo me gustaría, para poder transmitir cuál es realmente ese objetivo, que habláramos de nuestro MED 50, es como si fuera el IBEX 35, pues nosotros hacemos ese ranking de empresas que, como digo, no son flor de un día, hombre, miramos, oye, a ver si están en el ranking, desaparecen, o son empresas que hoy por hoy, en este cierre del periodo que es 2013, que es donde tenemos datos, han conseguido, siendo medianas, despuntar claramente como las mejores de ese pelotón, son las del pelotón de cabeza, y que por lo tanto hay que reconocer ese esfuerzo, y creo que es muy importante que también en nuestra cultura como país reconozcamos a los que hacen bien las cosas, y hoy es un momento o es un día para celebrar y reconocer a esas empresas anónimas que ya hoy dejan de serlo, por ese esfuerzo que han hecho por hacer bien las cosas, por hacer esas cosas que suponen que con un empleo, empleando a más de 50 personas, la media está por encima de 100, han conseguido nada menos que crecer en plena crisis para llegar al final de ese periodo con un crecimiento nada menos que del 58% de las ventas. Podríamos decir que es un indicador adelantado, este top 50, de lo que es el colectivo de medianas y de las empresas, porque, como digo, entre 2009 y 2013 han conseguido aumentar su facturación un 58%, es decir, que claramente han facturado mucho más que antes de la crisis. Eso sí, han creado o han crecido de empleo solo un 1%, pero por lo menos, digamos, y ahí tenemos un indicador claro de lo productivas que han sido estas empresas, del crecimiento tan impresionante que han tenido, al haber facturado casi un 60% más que en la crisis y manteniendo, si lo queremos ver así, e incluso creciendo el empleo en ese periodo de crisis. Claramente marcan un salto importante en el 2013, porque las que teníamos como top 50 en el año pasado, recogiendo 2012, crecieron nada menos que un 30%. Pero el cambio, como ven, se intensifica, hay un crecimiento mucho más sólido, y yo creo que eso es un dato muy relevante para que utilicemos, como digo, pues aspiramos un indicador que es un ranking de las que han hecho un gran esfuerzo, y además como un indicador adelantado de lo que supondrá la evolución, esperamos, del conjunto del tejido productivo. Podemos hablar luego, si quieren, en las preguntas para aclarar la metodología, pero efectivamente hemos establecido criterios de selección y se hacen cálculos de medias para llegar a esa conclusión de que lo hacen mejor que la media de su sector y de manera consistente a lo largo del periodo. Lo fundamental, ya he dicho, el reconocimiento de empresas que, como bien apuntaba Javier, hay algunas que antes de la crisis eran pequeñas y no solo han pasado a ser medianas, sino a ser las mejores de las medianas. Es decir, que hay empresas que, a pesar de las dificultades, lo consiguen. Lo que aspiramos es que no sea una heroicidad, que hay que reconocerla, sino que seamos capaces de crear un músculo mucho mayor en el caso de nuestra economía. Y hay dos criterios importantes: en qué sectores y en qué comunidades autónomas. Javier apuntaba al dato más significativo, y es que efectivamente el arco mediterráneo acapara casi el 70% de esas 50 mejores empresas medianas, con un claro liderazgo de Cataluña, que lleva el 38% de las 50 mejores, seguido de la Comunidad Valenciana y muy de cerca de Murcia. La Comunidad Valenciana con un 16% y Murcia con un 14%, que es bastante significativo. Y el resto se reparte, bueno, en el resto de comunidades, pero claramente esa concentración de esas medianas dinámicas en el arco mediterráneo, y por sectores la mitad de esas 50 se reparte, con una diferencia todavía notable, aunque haya bajado, el sector agroalimentario y el sector de comercio, con un 36 y un 14% respectivamente. Yo creo que esas son las claves del informe, que, como digo, quiere poner en valor el esfuerzo de esas empresas en un periodo, en este caso, difícil, pero que demuestran que es posible hacerlo, y si ayudamos un poco más conseguiremos que efectivamente ese empleo, que voy a recordar las grandes cifras porque es importante en esa reivindicación. Las medianas son 6 de cada 1000, o sea, un 0,6% del total del tejido empresarial, y esas 6 de cada 1000 generan nada menos que el 18% de la actividad de nuestro país y el 13% del empleo.
y lo hacen, como digo, con una productividad que es superior para el conjunto del colectivo a la de sus competidoras, que son, por ejemplo, las alemanas o las británicas. Son mucho más productivas. El problema lo tenemos en las que son de muy pequeña dimensión, que son especialmente pequeñas comparadas con el resto de Europa, que tienen una productividad claramente inferior. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de impulsar ese dimensionamiento, ese agrupamiento, esos esfuerzos por eliminar las barreras que ahora disuaden de hacer ese salto y que entre todos consigamos tener esa clase media empresarial que en España es la que marca la diferencia.